Oye. Dazai de pacotilla. Comienza Chuya. Mirando su copia de apuntes sobre teoría de Kirks. ¿Por qué nosotros? Los usuarios. ¿No clasificamos también las habilidades? Parece algo que podría ser útil. Las peculiaridades se dividían en 4 clases. Emisoras. Mutantes. Transformadoras y acumulativas. Todo estaba perfectamente compartimentado en esas 4 categorías. Como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí. Dazai resopla. Chibi es más tonto de lo que pensaba. Ja. ¿Quieres decírmelo a la cara? Cabrón. ¿Por qué las habilidades son más fuertes que los Kirks? ¿Chuya? Dazai lo interrumpe. Chuya hace una pausa. Reflexionando sobre la pregunta. Quizás porque no tenemos inconvenientes ni nada de eso. Podemos hacer las cosas de una manera más abstracta. Sí. ¿Pero por qué? Chuya frunce el ceño. No lo sé, dice. Apartando la mirada. Frustrado por tener que admitirlo. El ceño fruncido. Lleno de incertidumbre. Le da un aire infantil al mafioso. Dazai suspira. Es porque las peculiaridades están ligadas a la biología. Y la biología se puede compartimentar con mucha facilidad. Hay un límite a lo que se puede hacer. Resopla. Reclinándose en su asiento. Las habilidades. En cambio, están ligadas a algo mucho más salvaje. Menos tangible y menos predecible. Luego sonríe. Mirando a Chuya como si le estuviera contando un secreto. La luz de la luna que entra por la ventana detrás de él dibuja una bella imagen de él. La esencia misma de la humanidad. El alma. Por así decirlo. Se reclina en su silla. Estirándose como un gato. ¿Y cómo podríamos siquiera aspirar a clasificar eso de manera justa? En la habitación reinaba el silencio. Algo inusual cuando Endeavor estaba presente. Y mucho más cuando lo estaba Hawks. Completamente insólito incluso cuando ambos estaban juntos. Pero aún así. El silencio era ensordecedor. Las habilidades son reales. ¿Eh? Aizawa suspiró. Como héroe clandestino. Conocía los rumores. Pero era el tipo de información que uno podía pasar toda una vida sin que se confirmara. La gente de la sociedad de héroes sabía qué eran las habilidades. Pero no terminaban de creer en ellas. Algunas de las cosas que se podían hacer con ellas eran absurdas. Incluso para quienes poseían dones. Hawks no parece sorprendido. Observa a Aizawa. ¿Quizás porque fue criado por el HPSC? Endeavor parece como si innumerables recuerdos extraños y aislados se hubieran ordenado de repente. Y el héroe de la eliminación siente lo mismo. No es sorprendente. En realidad. Simplemente algo con lo que no querían lidiar en un futuro próximo. Son más fuertes que los usuarios de dones. Dices. La voz normalmente atronadora de Endeavor se redujo a un murmullo contemplativo. Sí. Me temo que sí. La mujer de la HPSC, Jade. Dijo que se llamaba. Aizawa estaba seguro de que era un alias. ¿Pero qué podía decir? Existen personas con habilidades especiales fuera de Yokohama. Pero generalmente las consideran una peculiaridad debido a la falta de información que poseemos sobre ellas. Yokohama resulta ser la ciudad con mayor densidad de personas con habilidades especiales. También son mucho más abstractos. Sospecho que algunos de ustedes ya han conocido a usuarios. Solo que no se han dado cuenta. Ah. Ellos también tienen nombres graciosos. ¿Verdad? Pregunta Nesu con los ojos brillantes. Sospecho que entonces he conocido a unos cuantos. Habría sido alarmante lo rápido que lo había comprendido si no hubieran conocido su forma de pensar de antemano. Jade esboza una sonrisa dulzona. Has acertado con los nombres. Pero me temo que sabemos aún menos sobre habilidades que los ciudadanos comunes de Yokohama. Así que no estoy segura de poder confirmar o desmentir tu hipótesis. Nesu se ríe entre dientes. No hay problema. Para eso tenemos esta oportunidad. ¿Por qué? A decir verdad. Los 2 primeros y Eraserhead no habrían sido desplegados para algo así. Pero necesitaban aprovechar esta oportunidad con certeza. A la HPSC no le importaba Uwabami. Les importaba qué tipo de poder la había llevado a ese estado. ¿Qué más podían averiguar? Esto era lo que habían estado esperando durante años.
Un pequeño desliz que les permitiera sacar a una o dos personas de Yokohama y descubrir qué ocurría allí dentro. ¿Qué eran exactamente las habilidades y cómo usarlas? Jade sonríe, cerrando los ojos con una expresión que hace un gesto a un empleado que está detrás de ella para que le entregue algunos archivos del paquete que lleva. Tomamos la iniciativa de contactar con el gobierno de Yokohama. Y, por una vez, respondieron con rapidez. Suspira. Tenemos la identidad de los perpetradores y una entrada a Yokohama. El gobierno no nos ayudará. Pero tampoco nos detendrá. Porque los perpetradores, dice arrojando los archivos sobre la mesa con un rápido movimiento de muñeca, están afiliados a la mafia del puerto. Una ira contenida parecía gestarse en la sala. Los mafiosos eran despreciados unánimemente. Los héroes profesionales de mayor rango tenían una idea vaga de cómo se gobernaba Yokohama y de que la mafia era uno de los 3 órganos de poder emergentes de la ciudad. Les parecía completamente absurdo. ¿Cómo podían permitir que los villanos gobernaran la ciudad? Esta ha sido una de las muchas razones por las que la Sociedad de Héroes no ha podido evitar entrometerse en los asuntos de Yokohama a lo largo de los años. Se reparte una copia del archivo a todos los presentes. Aizawa abre la carpeta. La primera página es un muro de texto. Básicamente una lista de normas a seguir en Yokohama. Con interminables líneas de precauciones e incluso más medidas de seguridad. Aizawa la descarta rápidamente. Da la vuelta a la página y... ¡oh! Eso no puede ser cierto. 2 rostros juveniles lo miran fijamente. Un chico moreno, envuelto en una cantidad preocupante de vendas. Con ojos oscuros. Tiene el pelo oscuro, ondulado y revuelto. Los lunares de su rostro resaltan sobre una sonrisa infantil. Sus mejillas están ligeramente sonrojadas sobre una piel increíblemente pálida y muestra los dientes. Un chico pelirrojo de ojos azules claros y rostro pecoso. Miraba fijamente a la cámara con mejillas aún regordetas. Su rostro bronceado se contraía en un ceño fruncido de disgusto. Un gesto que Aizawa fácilmente podría imaginar en uno de sus propios alumnos. 15. Según los archivos. Maldita sea. 15. Alza la vista y ve que los demás héroes de la sala también se quedan atónitos. Los villanos que habían capturado y torturado a uno de los héroes más poderosos de su generación. Los temibles usuarios de habilidades contra los que se estaban preparando. Los autores eran niños. Y bien, gruñó Chuya, golpeando el suelo con el pie. Estaban de nuevo en la estúpida oficina de Dazai. ¿Y bien, Chibi? Dazai levanta la vista del informe que estaba leyendo sobre un asunto probablemente menos importante que su situación actual. Información. Imbécil. Los héroes. Sus habilidades, peculiaridades. ¿Qué tonterías? ¿Su apariencia? ¿Cómo se supone que debemos actuar? ¿Qué importa? Tienen un aspecto muy llamativo. Sabrás que son ellos. Créeme, resopló Dazai, volviendo al informe mal escrito que tenía en la mano, preguntándose si debería castigar a su subordinado por su pésima caligrafía, su pésima gramática y, aún peor, la falta de detalles en el informe. De repente, siente que lo levantan por el cuello de la camisa. Cara a cara con un Chuya furioso. Como suele ser el caso. No me ignores. Maldito. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Cómo vamos a actuar? No puedo creer que el jefe me haya emparejado contigo. Así es como actuaremos, dice Dazai con voz pausada y aburrida. Haremos de víctimas. Babosas. Pero víctimas que no saben que lo son. Dazai suspira mientras lo empujan hacia atrás en su silla. Se arregla la corbata distraídamente mientras continúa hablando. Dales una buena pelea. Uno de ellos puede volar. Sus alas también tienen sensores y demás. Otro puede usar el fuego. No manipularlo, sino proyectarlo. Estoy bastante seguro de que también habrá uno con anulación. Pero activado por la vista. Chuya frunce el ceño. ¿Pueden los Kirks afectarnos? Como la anulación y esas cosas. Dazai sonríe. Ligeramente, emocionado a pesar de sí mismo. Se pone de pie de un salto. Analizar peculiaridades resultaba divertido. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Dazai-san va a estar fuera un tiempo?
Kyusaku frunció el ceño. Jugueteando con los dedos y pateando con los pies. Kyusaku vivía en los edificios de la Port Mafia. Ya que su habilidad era demasiado inestable. Dazai solía quedarse con ellos cuando no estaba en aquel estúpido vertedero. Era una de las pocas personas a las que Kyusaku no inquietaba. Y les entristecía verlo partir. Técnicamente, Kyusaku era la misión de Dazai. Por eso, Dazai pensó que lo mejor sería calmar sus preocupaciones y su angustiante ansiedad por la separación. Ignora que para él esto le resulta de forma natural. No tardó. Mocoso, dijo mientras les despeinaba el cabello. Y luego volvió a organizar los pedidos para la mafia. Kyusaku no parecía nada satisfecho. Lo notó por cómo se apoyaban en su mano cuando les despeinaba el cabello. Por suerte, tenía justo lo que necesitaba para animarlos. Volverán loco a Mori mientras no estoy. ¿De acuerdo? Dazai les entrega una pequeña carpeta. Parecida a una carpeta de misiones estándar de la mafia. Pero la escritura no era la compleja documentación mafiosa, sino pequeños dibujos y palabras sencillas. Era un archivo de bromas que seguramente volverían loco a Mori y mantendrían a Q entretenido. ¿Esta es mi misión?, preguntan emocionados. Dazai entrega estas carpetas a sus hombres cuando tienen una misión. Y Kyusaku aún no ha tenido ninguna. Por supuesto. Mocoso, resopló Dazai con cierto cariño. No te metas en líos y asegúrate de que Mori se meta en ellos. Guiñó un ojo mientras Kyusaku soltaba un grito de alegría. Temblando de emoción ante su primera misión. Con solo echar un vistazo a Kyusaku, que exclama con entusiasmo mirando la carpeta mientras ríe emocionada. Sabe que estarán bien. Quizás sea porque la gente lo evita. Porque es el demonio de la mafia. Y porque hacen algo similar con Kyusaku. Tal vez se deba a que descubrir la habilidad de Q fue una de sus primeras órdenes cuando se unió a la mafia. No era preocupación. Eso sería ridículo. Q ríe mientras hojea más páginas. Especialmente contento al ver una broma que pueden gastar con la ayuda de Elise. Las habilidades de dibujo de Dazai se pusieron a prueba allí. Hacer esas pequeñas ilustraciones no fue fácil. Quizás estaba preocupado. Solo un poco. ¿De verdad ibas a irte sin avisarme, muchacho?, preguntó la siempre elegante Kouyo, casi materializándose en su puerta. Chuya apenas pudo contener su sorpresa. No la había oído entrar. Ane-san. Yo. Kouyo suspiró al oír el título. Pero había dejado de corregirlo cuando cumplió 6 meses en la mafia sin mostrar ninguna intención de cambiar su forma de hablar. Además, aunque no lo admitiera, le había empezado a gustar un poco. Creí que ya te habían informado. Chuya hizo una mueca. La excusa le sonó débil incluso a él. Se rascó la nuca y apartó la mirada avergonzado. Kouyo se cubrió la boca con la manga del kimono, reprimiendo una risita ante la adorable vergüenza del chico. Bueno. Entonces me debes un té, muchacho. Entró en la habitación con una elegancia propia de Osaki Kouyo. Me enteré cuando las fronteras de Yokohama se debilitaron. Sin duda. Obra de Dazai. ¿Verdad? Sonrió. Kouyo tenía sentimientos encontrados hacia Dazai. Al principio pensó que era otra manifestación de la habilidad de Mori Ougai. Simplemente porque nunca se había separado de ella en aquel entonces. Parecía tan muerto. Tan apagado. Era suicida. Con una actitud artificial y un rostro de muñeca. Era justo lo que Mori podía manifestar. El tema del suicidio encajaba a la perfección con el complejo de médico de Mori. A veces, sus ojos eran más apagados que los de Elise. Recordando que era un niño. Kouyo sintió una leve punzada de preocupación. En aquel entonces lo había ignorado por completo. Aunque a veces dejaba escapar algún comentario sarcástico. Entonces se dio cuenta de que Dazai tenía una habilidad. Por lo que no podía ser resultado de la habilidad de Mori. Claro que respeta al jefe. Se deshizo de ese hombre horrible que tenía antes. Sabía que no había fallecido por una enfermedad. No es tonta. Ni mucho menos. Pero ella no le confiaba algo tan frágil como los niños. Para cuando se dio cuenta. Ya era demasiado tarde para Dazai. Así que, cuando Chuya apareció, no tardó en reclamarlo como suyo. Un chico de la calle.
Un pequeño delincuente llamado Chuya. Como ella recuerda casi con cariño. Ese acento callejero que tuvo que sacarle a la fuerza. El brillo en sus ojos cada vez que descubría algo nuevo. ¿El vino puede ser tan caro? ¿En serio? Paréntesis que cierra punto. Duda de su propia humanidad. Por alguna razón absurda. ¿Acaso asociarlo con Dazai fue la decisión correcta en ese caso? Después de todo, la asociación era sinónimo de igualdad. Los dos miembros de la asociación son siempre iguales en todos los sentidos. Esa es la única manera de que una asociación prospere. Así que, por favor, díselo. ¿Por qué el jefe pensó que emparejar a Chuya? Una de las personas más humanas que ha visto en mucho tiempo en este negocio. ¿Con ese demonio era una buena idea? Ella sabe que Chuya también lo ve a veces. Lo sabe porque a veces pelean. Más fuerte de lo normal. Y entonces el pequeño pelirrojo sale a comprar ramen barato como compensación. Ella lo sabe. Una vez que Chuya le cayó bien, como el acné. Recuerda con una risita. Como el moho o los hongos. Estuvo a punto de ir a la oficina del jefe y exigirle que la redujera. Pero se detuvo al darse cuenta. ¿Con qué derecho podía exigirle eso? Trabajaban tan bien juntos. Las ganancias nunca bajaban y su relación se fortalecía día a día. A la mafia no le importan los sentimientos heridos. Así que, en vez de eso, se calló y apretó los dientes. Entonces los vio discutiendo. Cómo Dazai y Chuya se comportaban como adultos entre ellos. Cómo el demonio parecía casi humano a su lado por momentos. Y cómo su hijo volvía a sus andanzas callejeras. Maldiciendo y gruñendo. Sintió una especie de culpa que rápidamente reprimió. Eso no cambiaba el hecho de que juntarse con Dazai probablemente no le haría ningún bien a Chuya. Kouyo resopló, revolviéndole el pelo a Chuya en una rara muestra de afecto físico. Vuelve sano y salvo. Muchacho. Te estaremos esperando. Y controla a ese pequeño demonio. ¿Eh? Punto. En algún momento. Demonio había dejado de ser un insulto para convertirse en un apodo cariñoso para Kouyo. Ya que Dazai se había convertido en una presencia más habitual al lado de Chuya. Y Chuya, que anhela afecto pero a menudo es demasiado orgulloso para dejarlo escapar. Se derrite en la mano mientras su mentor ríe entre dientes. Hawks. Llamó a Izawa. Estaban esperando a la gente que los guiaría a Yokohama. Hawks había llamado la atención del profesor. El hombre estaba nervioso. Se notaba por la erización de sus plumas y el ligero salto en sus pasos. Era raro ver al carismático héroe de otra manera que no fuera la imagen de la arrogancia y la calma absoluta. Hawks se gira hacia Aizawa, inclinando la cabeza como lo haría uno de sus alumnos. Aizawa jamás lo admitiría. Pero la corta edad de Hawks siempre le había inquietado. ¿Estás bien? La pregunta pilla al pájaro desprevenido. Aizawa lo notó por la forma en que el aleteo de sus plumas cesó de repente. Ah. ¿A qué te refieres? ¿Eraserhead? Hawks le dedicó su sonrisa radiante. Una que habría hecho desmayar a hordas de fans. Estoy perfectamente. Incluso encantado. Entrar en Yokohama no es algo que se haga a menudo. Es por su edad. ¿No? Pregunta Aizawa, ignorando las palabras vacías del héroe número 2. Son niños. Niños que asesinaron a un héroe. Eso queda impensable. Hawks se mueve inquieto, dejando que su máscara se deslice un poco. Eran lo suficientemente mayores para comprender las consecuencias. Pero aparta la mirada. Crecer en una ciudad tan criminal y plagada de villanos como Yokohama, unirse a una pandilla a tan temprana edad. Te hace pensar. ¿Sabes? ¿Habríamos sido iguales? Punto. Aizawa hace una mueca. Hawks parece vulnerable por un instante. Y el héroe número 2 continúa. Empecé joven. Ya lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Aizawa asiente. Hawks continúa tras una pausa. Y el silencio se vuelve cada vez más denso. La primera vez que tuve que matar a un hombre. Mi mentor del HPSC me dijo que pensara en ellos como en animales. Tenía 17 años entonces. El profesor siente que le palpita el alma al oír estas palabras. Aizawa permanece cuidadosamente en silencio, dejando que el héroe, normalmente hermético emocionalmente, se desahogue.
Recordaba las breves conversaciones con Best Jeanist. Su preocupación por el trato que la HPSC daba a los niños. Los huérfanos que desaparecían de las calles. Los nombres borrados del índice para siempre. El héroe de mezclilla llevaba tiempo intentando. Sin éxito. Hacerle ver a Hawks que lo que la HPSC le había hecho no era muy moral. El héroe alado había sido prácticamente convertido en héroe a la fuerza. Era una situación delicada. Por lo que Aizawa podía percibir. Hawks se negaba a aceptarlo. El héroe volador continuó antes de que Aizawa pudiera seguir con ese hilo de pensamiento. Me preguntaba. De joven. ¿Qué pensaban? ¿Qué les decía a la mafia que debían pensar? Punto. El héroe de la aniquilación suspira. Mirando la barrera de Yokohama. Invisible pero definitivamente palpable. Sea lo que sea que pensaran. Dice la maestra con voz grave. No cambió el resultado. Si pensaran en algo para consolarse, significaría que sabían que lo que hacían estaba mal. De ahí la culpa y la necesidad de. El héroe de la borradura agita la mano en un gesto absurdo. Si sabían que estaba mal y aún así lo hicieron. Es inexcusable. El héroe número 2 frunce el ceño al oír la respuesta. Tienes razón. Se esfuerza por relajar el rostro. Parece que le cuesta trabajo. La sonrisa fingida en su cara reemplaza las emociones a flor de piel de hacía un momento. Esa es la respuesta correcta. ¿Verdad? Es. Y de alguna manera. Aizawa siente que se equivocó. Que dijo algo inapropiado. El silencio se carga de expectación. Un hombre de aspecto imponente sale de Yokohama. Y los héroes se enderezan en actitud alerta. El hombre asiente con rigidez y se presenta como miembro de la División de Habilidades Especiales. No les da su nombre ni ninguna otra información. Ni les hace preguntas. Solo les pide que firmen exenciones de responsabilidad y formularios. Más de los que ya habían firmado antes de que comenzara la misión. Poco después de entregar sus formularios. El agente les pide que lo sigan. Es difícil de explicar. Pero fue como si el aire mismo se partiera a su alrededor cuando cruzaron el puente de Yokohama por primera vez. Lo que fuera que mantenía la barrera en su lugar se aflojó solo para ellos. Más gente salió de Yokohama. Cada persona armada y con semblante serio. Se colocaron en la entrada del puente mientras el agente anunciaba que tenían 2 horas. Ni más ni menos. La barrera se restablecería en 2 horas. Los héroes le dan las gracias. Pero el agente los ignora y decide revisar sus archivos de nuevo. Endeavor, en particular, se indigna ante la flagrante falta de respeto. Hasta que Hawks le pone una mano en el hombro para recordarle dónde estaban. Ahora, debían dirigirse a la ubicación indicada en sus archivos. El tiempo apremiaba. Estaban listos. En los muelles. Cerca de una gran cantidad de carga. Allí estaba el lugar. Vestían de forma bastante peculiar para los estándares de Yokohama. Pero nadie les prestó atención. Parecía que los habitantes de Yokohama estaban acostumbrados a no meterse en líos. Probablemente debido al dominio de la mafia. Según la información. Sus objetivos deberían estar por aquí. Aizawa se posiciona en un lugar más elevado y oculto. Pensaba anular sus habilidades cuando la situación lo requiriera. Si es que la anulación de habilidades siquiera funcionaba. Hawks voló hasta un punto estratégico. Y Endeavor adoptó una postura de combate en la única entrada a la zona. Esperaron. Y esperaron. De las 2 horas previstas. Ya había transcurrido media. Incluso empezaron a preguntarse si la información había sido fabricada por el gobierno de Yokohama como una enorme provocación a la sociedad de héroes. Justo cuando estaban a punto de bajar la guardia. Oyeron voces. Chibi es la más cruel. ¡Qué mal perdedora! Un chillido agudo escapó de los labios del orador. Y Aizawa se dio cuenta. Con una leve náusea. De que incluso sonaban como niños de verdad. Eran niños. Niños que sabían a lo que se enfrentaban. Crecer en una ciudad gobernada por villanos no es excusa, ¿o sí? ¿Acaso no es una excusa? Paréntesis que cierra punto. Habían devuelto a Uwabami en una caja de regalo. Sabían lo que hacían. Aizawa siente que su determinación se agudiza al pensarlo. Eso fue inexcusable. Claro que hiciste trampa. Maldito. Lo veo en tus ojitos de mierda. Gruñe una voz. Poco después.
Se oye una carcajada. Jeje. Oh. La voz se detiene antes de que se les vea. Tenemos visitas. Hawks se abalanza sobre ellos en cuanto oye eso. Endeavor también se lanza al ataque. Aizawa cambia de posición para ver mejor la pelea. Y allí estaban. Los villanos. De repente, Dazai materializa un arma de la nada y dispara a Hawks mientras Chuya esquiva los ataques del héroe de las llamas. Puntería impecable, pensó Eraserhead, observando a Hawks a la defensiva, esquivando las balas que le disparaban con precisión milimétrica. El rostro al que apuntaba el arma era la viva imagen de la calma. Postura encorvada, la otra mano en el bolsillo, pero lo suficientemente tensa como para esquivar si la situación lo requería. Las plumas que Hawks le lanzaba se desintegraban en una tenue luz azul. Extraños kanji aparecían a su alrededor. Anulación. Recordó que decían los archivos. El pelirrojo, Chuya, recuerda de la carpeta. Le lanzaba al héroe de las llamas una carga pesada. 3 veces su propio peso. Tras haberla multiplicado por 10. Una habilidad gravitatoria. Según los archivos. También es increíblemente rápido. Observa a Aizawa, impresionado a pesar de sí mismo al ver a Chuya lanzar una patada al aire, que se impulsa hacia donde Nabor proyecta sus llamas. El fuego le devuelve el golpe. Y el héroe de las llamas lo esquiva con agilidad. Solo para recibir un impacto directo en la cara con la carga, cuyo peso se había triplicado gracias al manipulador gravitatorio. Entonces recuerda la voz del moreno. Dazai se ríe y dice: Keigo-kun ni siquiera nos saludó. ¡Qué maleducado! Aizawa se queda perplejo ante el nombre desconocido. Pero ve a Hawks paralizado. Literalmente paralizado por una fracción de segundo. Con los ojos muy abiertos y sorprendido. Esa fracción de segundo es más que suficiente para el chico. Una bala le atraviesa la clavícula, rozando el corazón. Hawks se aleja volando un instante. Lo suficiente para que Dazai dispare otra bala a la pantorrilla del héroe alado. El rubio, intentando esquivar el proyectil, vuela en círculos para evitar la puntería. Visiblemente dolorido por la expresión de su rostro. ¡Ja! Gritó Chuya, interrumpiendo su pelea con Endeavor, mientras lanzaba otra patada al fuego que Endeavor seguía esparciendo hacia él. Fallaste, imbécil. Ni siquiera puedes darle a un pájaro. Ya no eres tan arrogante. ¿Eh? El adolescente soltó una risita. Como si no estuviera peleando con el héroe profesional número 1. Dazai resopla, recargando sin esfuerzo una segunda pistola con una mano mientras dispara con la primera. Como si a Chibi le fuera mejor. Resopla, cambiando a la segunda pistola en su mano izquierda como si nada, optando por recargar la primera. Chibi es igual de mala en esto. Ojalá te lleves un puñetazo. Punto. Chuya gruñó, esquivando el puñetazo de Endeavor con facilidad. Que te jodan. Punto. Parecía que el pelirrojo bailaba. Varios de sus ataques habían dado en el blanco antes. Endeavor no estaba precisamente en su mejor momento. Estaban discutiendo mientras peleaban, observó a Aizawa con un dejo de incredulidad. Las bromas, aparentemente triviales, estaban claramente irritando al héroe de las llamas, provocándolo. Aizawa observa a Hawks, el ave que lanza otra pluma hacia el moreno, y decide que esta es su oportunidad. Se concentra e intenta anular la anulación de Dazai justo antes del impacto. Si es posible, ve a Dazai fruncir el ceño por una fracción de segundo antes de esquivar en lugar de quedarse quieto como antes. La pluma lo roza ligeramente, sin anular su efecto. Normalmente la gente no puede sentir la aniquilación. ¿Cómo lo había experimentado Dazai? Eraserhead sintió de repente un esfuerzo enorme por mantener los ojos abiertos. ¿Qué era esa extraña sensación? Era como si los capilares de sus ojos se resistieran a anular la habilidad de Dazai. No pudo evitarlo. Parpadeó y bajó la mirada. ¿Qué fue eso? Levanta la vista. Sintiendo la vista nublada, ¿será porque estaba borrando una habilidad? Esfuerza la vista, intentando seguir la batalla. Le lleva un buen rato aclarar la visión, con un fuerte dolor de cabeza. Y entonces se da cuenta. ¡Ah! ¡Qué chico tan listo! Para evitar que las plumas volvieran a alcanzarlo. Dazai se había colocado justo detrás de Chuya. Chibi lanza el fuego hacia acá.
Punto. Y Chuya lo hizo. Lanzó una ráfaga de viento que se dirigió hacia las plumas del héroe alado, reduciéndolas a cenizas antes de que pudieran alcanzar a Dazai. Vaya percepción espacial. Exclama Aizawa, con los ojos aún palpitando, incapaz de volver a mirar. Oye a Dazai ordenarle a Chuya que patee hacia la izquierda esta vez. O hacia la derecha dependiendo del ataque. Y en Sabur, enfurecido y provocado, ni se percata de ello. Planear así sobre la marcha. Y darse cuenta tan rápido de lo que sucedía. Este chico era inteligente. Mierda. Gime Dazai. Me he quedado sin munición. ¿Tienes algo? ¿Imbécil? Pregunta, disparando más balas contra Hawks. Chuya gruñe. ¿Sabes que no cargo con esa mierda? Y lanza una caja reforzada, cuyo peso ha multiplicado por 10. Contra el héroe de las llamas, quien gime ante el impacto, incapaz de esquivarla a tiempo. Dazai sonríe y dice: entonces Chibi tendrá que protegerme. Punto. Para sorpresa de Eraserhead, el chico simplemente se tumba detrás de Chuya, estirándose como un gato. Lárgate, le grita Chuya, gruñendo al darse cuenta de las payasadas del chico. Soy completamente inútil en combate. Chuya lo sabe. Se lamenta el chico, mientras Chuya le lanza otra caja de carga a Hawks cuando éste intenta abalanzarse sobre Dazai. Cabrón. Al menos inténtalo. ¿No tienes un cuchillo o algo así? Dazai se queja. Esto era solo una revisión del muelle. No traje mucho. Eraserhead siente como si estuviera teniendo algún tipo de experiencia espiritual. Como si su alma simplemente hubiera abandonado su cuerpo. A la 1 en punto. Chibi tilde, lo sé. Joder. Chuya se prepara para lanzar una patada en la dirección donde Hawks iba a atacar de nuevo. La fuerza del impacto lo derriba. Si Endeavor hubiera disparado en ese momento y la bala hubiera alcanzado a Hawks, habría muerto. El pelirrojo de 15 años parece cansado. Observa a Aizawa. Finalmente reúne la energía para borrar de nuevo. Esta vez, la habilidad de Chuya. El chico se queda atónito. Confundido. Él también notó la anulación de su habilidad. Aizawa observa que solo logra anular la habilidad del chico por un instante. Pero es más que suficiente para que Endeavor se haga cargo. Le da un puñetazo en la mandíbula. Y el pelirrojo retrocede, aún confundido por la pérdida de su habilidad. Endeavor lo golpea de nuevo y lo deja inconsciente, completamente magullado por la pelea. Mientras tanto, Hawks logra llegar hasta Dazai sin que Chuya lo proteja, agarrando a Dazai, con mucho cuidado de mantener sus plumas fuera de su alcance. Ve de repente al moreno forcejear contra Hawks, retorciéndose en su agarre y mirando con temor al otro chico. Chibi, ¿qué has hecho? Grita, dando patadas y puñetazos inútilmente. Tenía su poder. ¿Cómo te atreves? Suéltame. 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 Parecía que Dazai tenía plena fe en las habilidades de Chuya. Por eso le confió su vida al final de la batalla. Hawks noquea al chico rápidamente. Y el niño queda inerte en sus brazos. Aizawa bajó hasta donde estaban reunidos los héroes, con la vista aún borrosa, aterrizando con gracia solo gracias a sus años de experiencia. Con la cabeza palpitándole violentamente. Apretó los labios al observar el estado de los dos mejores héroes tras una pelea contra simples adolescentes. Maldita sea. Gime Hawks. Aún sangrando. Eran algo fuera de lo común. Endeavor resopla, con la cara magullada y sangrando. Finalmente se calma. Aizawa estuvo completamente de acuerdo. Estaba esposado. Encerrado quizá en una habitación. De eso está seguro. Su ropa es la misma y sus heridas no han recibido ningún tratamiento. Dazai aún no había abierto los ojos. Fingía seguir inconsciente, pues había recobrado la conciencia hacía apenas unos minutos. Se había esforzado por ralentizar su ritmo cardíaco hasta el de una persona dormida e intentaba repasar los hechos. En primer lugar. Madre mía. El borrado funcionó con él. Eso es. Dazai hace todo lo posible por contener la sonrisa que amenaza con aparecer en su rostro. Qué emocionante. Lo extraño de la anulación era que, ¿no sentía que su habilidad abandonara su cuerpo en absoluto?
Era como si se hubiera acumulado de una forma extraña, como si aún estuviera ahí. Como si, ya no humano, siguiera latiendo bajo su piel. Luchando desesperadamente por anular el Kirk que lo afectaba. Y está bastante seguro de que lo había logrado. Oh, ¿quizás el borrado era incompatible con las habilidades? A ese estúpido héroe le costó muchísimo afectar a Chuya. A pesar de tener muchas oportunidades, todas. Por supuesto. De irse al infierno. Una cosa es segura. La deshumanización y la eliminación funcionan de forma distinta. De lo contrario, se habría producido una singularidad. ¿No? La eliminación no afecta a los mutantes. Y la deshumanización sí. Hasta ahora. Esa es la única información que tiene. Espera. Y sí. Suponiendo que todas las habilidades y peculiaridades se originaran en la misma energía. Entonces la aniquilación impide que esa energía abandone el cuerpo de cualquier forma, volviendo inútiles tanto al emisor como a la transformación. Pero, ya no humano, es algo que se extiende hasta los huesos. Drena la energía misma del cuerpo. Por lo que funciona en todo tipo de seres. ¿Podría ser eso? Sin duda. Llena bien los vacíos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué el borrado funcionó en el ser que ya no es humano? ¿Acaso necesita tocar al estúpido héroe? No es como con las habilidades. Donde los ataques basados en habilidades no funcionan contra él. Pero las plumas de Hawks se desintegraron al instante en que lo tocaron. Como sucedería con cualquier habilidad. Bah. Debería haberse arrojado al fuego de Endeavor para tener una muestra más grande. ¡Qué fastidio! Él traza mentalmente un diagrama en su cabeza. La peculiaridad de Hawk funcionó. La peculiaridad de Eraserhead. No estoy seguro. La peculiaridad de Endeavor. No estoy seguro. La peculiaridad de Uwabami funcionó. Conclusión actual. Los objetos sólidos se desintegraban o perdían su energía peculiar en el momento en que lo tocaban. ¿En qué forma se manifiesta el Kirk de Eraserhead? Necesita investigarlo. Endeavor es una incógnita. Quizá pueda experimentar con esos mocosos de la UA una vez que se gane su confianza. Tendrá que servir. Ah. ¿Y qué hay del chico de las explosiones del Festival Deportivo de la UA? Parecía fácil de provocar. ¿Afectarán las explosiones a Dazai? Teniendo en cuenta que, si bien eran reales, fueron causadas por un Kirk. Ah. Esto es emocionante. Es como tener un juguete nuevo con el que jugar. Es emocionante no tener todas las cartas por una vez. Necesita buscar información. ¿Tiene la UA una biblioteca? Dazai siente un ligero mareo al imaginar toda la información sobre peculiaridades que nunca llegaron a cruzar la frontera de Yokohama. Hablando de Yokohama. ¿Qué tal le va a ese chibi tan tonto? Chuya gime. Sintiendo cómo su conciencia regresa lentamente. Siente sus manos esposadas bruscamente a una superficie. Como si estuviera detenido. Con dificultad intenta recobrar el sentido. Curvando los dedos. Apretando los músculos. Flexionando los dedos de los pies y apretando la mandíbula. Una vez que recuperó la suficiente consciencia. Abrió los ojos con cuidado. Se encontraba en una habitación. Probablemente una sala de interrogatorios. Teniendo en cuenta que tenía las manos esposadas a la parte superior de una mesa y él estaba sujeto a una silla detrás de ella. Intenta mirar a su alrededor y divisa una cámara. Si lo estaban vigilando. No deberían tardar mucho en llegar hasta aquí. El plan de Dazai ahora depende de él. Será el primero en hablar con los héroes. Su objetivo era hacerse pasar por un chico descarriado. Con solo Dazai a su lado contra el mundo. Básicamente. Debía sembrar la duda en sus mentes. Algo que Dazai aprovechará al hablar con los héroes. Intenta acomodarse en la terrible silla de metal. Pero no lo consigue. Pasa un minuto. Luego 2. Luego media hora. Y Chuya espera pacientemente. Finalmente. La puerta se abrió con un crujido y entró un hombre de aspecto cansado. Con ojeras y el pelo muy corto. A su lado. Una joven de ojos brillantes y un hombre más alto. Que parecía aún más cansado que ambos juntos. Este último llamó la atención de Chuya de inmediato. Caminaba encorvado. Pero el pelirrojo supo, por sus pasos casi silenciosos, que sabía pelear. El hombre tenía el pelo negro más largo y una barba incipiente. Además de una extraña bufanda a modo de vendaje alrededor del cuello.
Hablando de vendas, se suponía que debía preguntar primero por Dazai a estas personas. Y lo hará. El primer hombre se sienta frente a él. Los otros dos prefieren quedarse de pie detrás. Le sonríe a Chuya mientras el pelirrojo lo mira con recelo. El hombre se presenta como el detective Tsukauchi. Ahora, Nakahara-san, el detective sonríe. Le haré una serie de preguntas. Por favor, respóndalas con la mayor sinceridad posible. Ah, es este hombre. Dazai le había informado sobre el detective y su peculiaridad. No, espetó Chuya. Con una mirada inflexible. Primero me responderán ustedes. Malditos imbéciles. La mirada que le dirigía. Expectante. ¿Dónde está Dazai? ¿Qué le habéis hecho? Chuya casi les gruñe. Dejando que una leve preocupación se refleje en su rostro. Sorprendentemente. No fue un papel difícil de interpretar en absoluto. Si le hago daño, te despellejaré. Te mataré, tranquilo. Nakahara-san, interrumpió el detective con expresión controlada. Está bien. Solo necesitamos interrogarlos a ustedes dos por separado. Por favor, respondan con sinceridad a estas preguntas y pronto podrán verlo. Chuya simplemente los mira con furia y aparta la vista. Ahora, sonríe el detective. Por favor, indique su nombre, edad, fecha y afiliación. Chuya parece reacio. Pero obedece. Nakahara Chuya. De 15 años. No sé qué día es hoy. Y la mafia del puerto. La verdad. Anota el detective en una libreta. El folleto estaba colocado de tal manera que solo él, el hombre que estaba detrás de él y la mujer que estaba a su lado podrían ver su contenido. La peculiaridad del detective era detectar mentiras. Le había dicho Dazai. Recuerda la sonrisa pícara de Dazai cuando le contó el secreto. Su peculiaridad está mal etiquetada. En realidad es detección de la verdad. Como son lo suficientemente parecidas. Se sale con la suya. La detección de mentiras infunde más miedo en los criminales. Simplemente, si no se detecta la verdad, significa que es una mentira, dijo Dazai riendo. Es que, el detective que puede ver a través de las mentiras, suena mejor que, el detective que puede saber cuándo dices la verdad. Se vende mejor. Y eso es todo lo que importa en el vano y pequeño mundo de la sociedad de héroes. A Chuya no le había parecido la información tan revolucionaria. ¿No era eso lo mismo? Dazai prácticamente lo había llamado estúpido por sus problemas. Él no puede saber cuánta verdad estás diciendo. Solo que la estás diciendo. Y eso fue lo que hizo que Chuya comprendiera lo que Dazai había estado insinuando. Las medias verdades son tus mejores amigas en este interrogatorio. No la cagues. Imbécil tilde si de verdad fuera un fallo de detección de mentiras. Estarías jodido. Hoy es XX, XX, 4X, dice el detective sonriendo. ¿Por qué mataste a Uwabami de esa manera? Porque mis superiores lo ordenaron. ¿Verdad? El hombre, hosco y cansado, parece contrariado ante eso. Las medias verdades son sus aliadas en este interrogatorio. Se repite a sí mismo. No puede arruinarlo. Dazai jamás se lo perdonaría. A pesar de sí mismo. Está un poco emocionado. Esta misión era diferente a las habituales. El detective murmura. ¿También ordenaron la tortura? ¿O incluso las burlas? Comillas. Esta era complicada. Ya que no la había ordenado el jefe. Sino Dazai. Él y Dazai eran socios. Lo que significaba que ninguno era superior a otro. Ah. Él sí que sabe qué decir. Mi superior simplemente nos dio la orden. El estratega decidió la tortura. Verdad, en las organizaciones típicas. El estratega también ocupa un puesto de alto nivel. Asumirían que a eso se refería. ¿Podría, por favor, nombrar a su superior y estratega? No. Chuya los mira con furia. No haré eso. La joven que estaba al lado del hombre pareció algo molesta por la actitud de Chuya. Por desobedecer las órdenes del detective. Pero el pelirrojo no le prestó atención. El detective simplemente sonrió y continuó la conversación. ¿Participaste activamente en la tortura? Sí. ¿Verdad? El detective suspira. Con un gesto de ligero disgusto. De acuerdo. ¿Cuándo te uniste a la mafia portuaria? El año pasado. Cuando acababa de cumplir 15 años. ¿Verdad?
El detective parece incómodo. ¿Cómo era tu vida antes de unirte a la mafia? Chuya suspira. Parece que ya se avecinan las lágrimas. Viví en la calle. La verdad, vivir en la calle de niño en una ciudad tan criminal como Yokohama. ¡Qué existencia tan terrible! Punto. Probablemente eso es lo que piensan estos adultos. La joven que está junto al detective parece visiblemente preocupada. ¿Cómo llegaste a unirte a la mafia? Mi antigua banda me traicionó. La mafia me ofreció refugio. Me prometieron que si me unía a ellos, no harían daño a mi antigua banda. Esa banda era como mi familia. No soy tonto. Así que acepté. Es cierto. Es una pequeña simplificación. Pero está bien. El hombre desaliñado con la bufanda parece afectado. Algo más tenso. La mujer parece un poco triste. Estos héroes sentimentales eran realmente insoportables. ¿Por qué te traicionaron? ¿Por qué? Chuya hizo una pausa, sin muchas ganas de responder. La mafia les había sembrado dudas para que me traicionaran, y así yo me uniera a ellos. ¿Verdad? La joven parece realmente angustiada por eso. Al igual que el hombre mayor. Aunque de forma más sutil. Chuya sabe lo que esto representa. La imagen de un chico manipulado en contra de su voluntad. Haciendo lo que sea necesario para sobrevivir. Intentando noblemente defender a su antigua pandilla a pesar de que lo traicionaron. ¿Por qué te querían? Porque aquí era donde Chuya tenía que demostrar su potencial. Mi habilidad es única. Más fuerte que la mayoría. ¿Verdad? Ante esto, el detective se inclina hacia adelante imperceptiblemente. Manipulación de la gravedad. ¿Correcto? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo conoces al otro chico? ¿Dazai-san? Creo que se llama así. Chuya gruñe. Es mi compañero. La amenaza es evidente en sus ojos. Es cierto. ¿Participó Dazai en la tortura y asesinato de Uwabami? Pregúntale tú mismo al cabrón. El detective suspira y se dispone a levantarse. Chuya solo lo mira con furia. Déjame conocer al imbécil de Dazai. Espeta con impaciencia. El detective se limita a mirar al chico con cansancio. Yo me encargaré. Esperen, dijo el hombre de voz ronca, deteniéndolos antes de que se dieran la vuelta. Yo también tengo una pregunta que hacerles. Seguro. Sukauchi asiente. Continúa. El hombre cansado se gira para mirarlo. De repente, a Chuya se le ocurre que debe ser Eraserhead. Pues coincide a la perfección con la descripción que le había dado Dazai. Se recrimina mentalmente por no haberlo reconocido antes. Cuando mataste a Uwabami, ¿pensaste en algo? Chuya frunce el ceño. ¿No entiendo? ¿Verdad? Cuando un colega mío mató por primera vez para conseguir un trabajo. Consideraba a sus víctimas como animales para facilitarse la tarea. Les pregunto si alguna vez han pensado en algo similar. Oh, Chuya arquea las cejas. Luego responde con la mayor sinceridad. Para ser honesto, no le di mucha importancia. Cierto. Eraserhead parece ligeramente sorprendido. Pero rápidamente esconde la cara en su bufanda. Está claro que no esperaba esta respuesta. Siempre ha sido una necesidad. ¿Por qué iba a pensar en ello de otra manera? Verdad. 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 Dazai suspira. Tal vez sea hora de fingir que despierta. Lo hace con dramatismo. Deja que sus párpados tiemblen y sus dedos se curven, dejando escapar gemidos de su garganta inactiva. Poco a poco se puso de pie. Observó su habitación y vio una cámara de seguridad en una esquina del techo. La saludó con la mano y le sacó la lengua. Se levanta y comienza a caminar por la habitación. Se da cuenta de que es una celda de contención. Tiene las manos esposadas a la espalda. Como si eso alguna vez lo hubiera detenido. Dazai observa la habitación un instante antes de que la puerta de la celda se abra de golpe, dejando ver a un guardia corpulento y malhumorado en la entrada. El guardia no pierde el tiempo con palabras y arrastra a Dazai afuera mientras éste protesta repetidamente. El guardia ignora por completo sus palabras y lo empuja a otra habitación donde lo obliga a sentarse en una silla frente a una mesa, con las manos esposadas a la superficie con brusquedad. El guardia ni siquiera lo mira dos veces y se marcha. Dazai exhaló con fuerza, preguntándose si Chuya se habría despertado antes que él. Probablemente, considerando el tiempo que había pasado fingiendo dormir. Para ser sincero,
Era mejor dejar que Chuya hablara y luego improvisar. Siempre se le había dado mejor improvisar. Él y Chuya habían ensayado la historia. Y Dazai creía que lo mejor era dejar que Chuya hablara primero. Probablemente Chuya lo sabía. El pequeño mafioso poseía una sinceridad y una humanidad innegables. Si hablaba después de Dazai, tendría que igualar sus mentiras. Y, en general, Dazai era mucho mejor mintiendo que Chuya. Así que el plan era sencillo. Una vez que hubieran evaluado a Chuya y se hubieran compadecido de él, Dazai lograría que se compadecieran de sí mismo. Presumiría un poco y, poco a poco, cerraría el trato. También necesitaba hacer una declaración contundente al final. Una que garantizara su plaza y la de Chuya en la UA. Ya tenía una en mente. Pero lo descubriría en las próximas horas. Se entretenía tarareando una melodía mientras esperaba a que alguien apareciera. «Dios mío», murmura Sukauchi nada más salir de la habitación. Mira a Eraserhead, que parece conmocionado por la respuesta que ha recibido. Están, claramente sometidos a un lavado de cerebro, dice Aizawa, frunciendo el ceño. Yo no diría eso, resopla Sukauchi. Pero diría que no tenía mucha opción. En la mafia, o matas o te matan. Se había unido para proteger a sus amigos. Lo sé. Dijo que no había pensado en nada. Que era una necesidad. Que siempre había sido así. Sí, eso fue deprimente, dice la joven esta vez. Fue la sinceridad con la que lo había dicho. Como si la idea de sentir culpa por el asesinato le resultara ajena. No se lo esperaban. El director Nesu desea estar presente para interrogar a Dazai, dice Aizawa. Una vez que se siente menos desorientado. Cuando le contó la misión a Nesu, Dazai inmediatamente le llamó la atención. ¿Y quién soy yo para denegar la petición del director? ¿Eh? La puerta de la sala de interrogatorios de Dazai finalmente se entreabrió con un chirrido. Estaba en pleno proceso de elaborar un diagrama de Venn mentalmente, representando sus habilidades y peculiaridades. Cuanto antes lo resolviera, mejor. Había estado apostando por la posibilidad, calculando la probabilidad de que la afirmación que tenía en mente funcionara. Ah. Espera que Chibi no haya arruinado su parte del trato. Ve entrar en la habitación a un roedor grande. Un detective. Un tipo con aspecto cansado y una joven. La joven probablemente era una becaria, concluye Dazai. Sería fácil sacarle información. Sus expresiones se reflejarían mejor en su rostro. Sería la prueba de fuego de Dazai para este intercambio. Vaya. El detective y el héroe de la eliminación parecían ligeramente perturbados. Lo disimulaban bien. Pero Dazai era, ante todo, un auténtico maestro de su oficio. Chibi lo había hecho bien. ¿Eh? Bien. El detective se sentó frente a él. Pero la mirada de Dazai se desvió hacia el roedor que estaba a su lado. Tenía unos ojos inteligentes y penetrantes. Esa era la amenaza. Era el siempre astuto director de la Academia U. Ah. Dazai casi esperaba la visita de un representante del HPSC. Considerando que mencionó el nombre de nacimiento de Hawks sin miramientos en plena pelea. En fin. Antes de que abran la boca y me hagan preguntas estúpidas, comienza Dazai antes de que el detective pueda decir una palabra. Dazai muestra los dientes en una pobre imitación de sonrisa. ¿Dónde está Chibi? ¿Le dieron atención médica o simplemente lo arrojaron a la celda como hicieron conmigo? El hombre que debe ser Eraserhead se tensa ligeramente. Algo imperceptible para la mayoría. Pero Dazai lo nota. ¿Y bien? Pregunta Dazai cuando el silencio se alarga. No presentaba heridas particularmente preocupantes, responde finalmente el roedor con una sonrisa. Pero le aseguramos que recibirá los cuidados necesarios una vez finalizado este interrogatorio. Quiero conocerlo. Y se lo permitiremos, dice el detective. Con aspecto algo desaliñado. Pero después de que responda a estas preguntas, Dazai resopla con gesto de disgusto. Bien. Por favor, indique su nombre. Edad. Fecha de hoy y afiliación. Dazai Osamu a su servicio. Tengo 15 años. Hoy es, creo que es XX, 4X y pertenezco a la Port Mafia. Comillas, signo de apertura de interrogación, signo de apertura de interrogación, signo de apertura de interrogación.
Sukauchi frunció el ceño. Sintió el punto donde su peculiaridad se había lastimado al intentar leer al chico. El esfuerzo se volvió cada vez más doloroso hasta que tuvo que detenerse. Sintió como si su peculiaridad se desprendiera de su cuerpo, dejando un vacío enorme a su paso. Un vacío que dolía de una forma peculiar. Levanta la vista. Con los ojos muy abiertos y sudando ligeramente por el esfuerzo que le ha supuesto usar su peculiaridad. Está completamente confundido. Eraserhead observa la expresión de Sukauchi, comprendiendo rápidamente la situación. No estás en contacto con él. Así que tu peculiaridad debería funcionar. Debería, confirma el detective. Estupefacto. El borrado funcionó durante un breve instante. ¿No? Sí. Entonces, ¿por qué? Miraron a Dazai al otro lado de la mesa. Él sonreía con una sonrisa infantil. Como si estuviera viendo un circo. ¡Qué inesperado!, interrumpe Nesu. El director mira al chico que tiene enfrente y observa cómo patea con las piernas de forma infantil mientras se percata de la mirada del roedor sobre él. ¿Sabes por qué ha sucedido esto? ¿Dazai-kun? Pregunta Nesu. Interesado. Dazai suelta una risita. No tengo ni la más remota idea. Pero eso es emocionante, ¿verdad? Nesu casi parece estar de acuerdo. El borrado ha surtido efecto en ti, dice Aizawa. Ah. Esa era mi habilidad para no hacerme caso en aquel entonces. ¿Verdad? Y también se lo hiciste a Chuya. Te tomaste muchísimo tiempo para repetirlo. Señor. Tuviste muchas buenas oportunidades. Tenías una razón para ello. ¿No? Se dice como si fuera un hecho. Como si Dazai ya supiera la respuesta. Era hora de que demostrara su propio potencial. ¿Eh? ¿Cómo estás tan seguro de que era yo quien estaba ahí fuera? ¿Por qué no lo fue? Aizawa siente que le va a dar dolor de cabeza. Sí. Pero ¿cómo lo supiste? ¿Mocoso? El detective te miró fijamente y te preguntó si el borrado había funcionado o no. Y tú respondiste con absoluta certeza que sí. Como si fuera tu propio don. Podría haber estado simplemente recitando información de los archivos de la misión. Claro que podrías haberlo hecho. Pero acabas de confirmármelo al responder a mi pregunta. Un niño muy listo. Piensa Aizawa. ¡Qué mocoso! Dazai sonríe. ¿Te dolió? ¿Cuando intentaste borrar mi habilidad? El chico estaba tanteando el terreno. Aizawa mira a Nesu. Y tras el gesto tranquilizador del director, responde. Sí, así fue. A la detective también le duele. Pero no mucho. ¿Verdad? Sukauchi frunce los labios ante la observación. El niño se queda pensativo. A la heroína también le dolió cuando toqué sus serpientes. Los presentes no tardan en reconocer quién era Héroe-san. La imagen de una caja de regalo magenta les viene a la mente. Ni siquiera lo dijo con malicia. Lo dijo como si el niño estuviera armando un rompecabezas. Eso fue quizá lo más inquietante. Aizawa sintió que apretaba los dientes. ¿Alguna conclusión? ¿Muchacho? Pregunta Nesu, extrañamente paciente. Unos cuantos. Seguro. ¿Por qué no lo compartes entonces con la clase? El niño hace una pedorreta. Pero en su cabeza. Dazai estaba acelerando al máximo. Ah. Así que las peculiaridades no le afectan en absoluto. Pero borrar sí. Brevemente. ¿Le dolió borrar cuando Aizawa intentó borrar la habilidad de Chuya también? No. Señor héroe. Aizawa alza la vista. ¿Te dolió el borrado cuando intentaste hacer esas cosas con Chibi? Aizawa se tensa ligeramente. Nesu le da el visto bueno y Aizawa responde con sinceridad. Sí. ¿Estaba Nesu intentando evaluar el potencial del chico? Alguno de ustedes tuvo que traerme hasta aquí. ¿Verdad? ¿Les dolió tocarme? No. No lo había hecho. ¿Podrían usar su peculiaridad al sostenerme? No. Es casi seguro que fue Hawks quien lo cargó. Recuerda vagamente que Endeavor ya sostenía el cuerpo de Chuya en la limusina. Y que Eraserhead probablemente no pudo ver con claridad durante un tiempo tras su debacle con No Longer Human. ¿Le habría dolido a Hawks si hubiera tocado las alas? A Uwabami le habría dolido mucho. De eso no hay duda. Oh. Dazai piensa. Ah. Eso es. Teniendo en cuenta que habían entrevistado a Chibi antes que a él. Y que parecían sorprendidos de que el Kirk del detective no funcionara con él. Debió de funcionar con Chuya.
¿Cuál es la diferencia entre la detección de mentiras y el borrado de información? La respuesta es simple. Unos atacan la peculiaridad. Otros no. Las peculiaridades son más débiles que las habilidades. Por lo que Aizawa no podía borrar sus habilidades sin causarles dolor. Dado que la detección de mentiras no tiene nada que ver con peculiaridades. Funcionó con la babosa. Como la detección de mentiras no intentaba combatir lo que ya no era humano con la misma ferocidad que borrado. No le dolió tanto al detective. Se pregunta si le haría daño tocar al detective cuando éste estuviera usando su peculiaridad. Así pues, siempre que no esté dirigido a la habilidad. Las peculiaridades deberían funcionar sin mayores problemas en los usuarios de habilidades. Pero Dazai era un caso especial. Es posible que la anulación solo llegara hasta cierto punto con él. ¿Precisamente por ser una anulación? La destrucción del mundo de los Kirks, aunque no había logrado anular su humanidad por mucho tiempo. Incluso había perjudicado al héroe. Hasta el punto de que apenas le quedaba energía para anular la habilidad de Chuya. Jajaja. Así que tal vez, todos los dispositivos basados en peculiaridades se anulen al contacto con él. Incluida la anulación. Pero esta se resistió debido a que es una peculiaridad de anulación en sí misma. Sabe que su habilidad consume energía, Kirk, debido a que anuló las serpientes de Uwabami. También daña a los usuarios de Kirks cuando usan su Kirk contra él o lo tocan mientras lo usan. ¿Es posible? Tal vez. Y sin duda daña a los mutantes cuando toca su mutación. Uwabami gritó muchísimo cuando lo hizo. Su habilidad vuelve inútiles las mutaciones cuando toca al usuario. Pero les causa un dolor intenso al tocar las mutaciones. Podría ser que, dado que las mutaciones de los mutantes contienen una gran cantidad de células de peculiaridad siempre activas, ¿tocarlas y drenarles la energía duela con mayor intensidad? Por eso el detective no siente mucho dolor ahora mismo. ¿Porque Dazai no está en contacto directo con su cuerpo mientras su peculiaridad está activa? La eliminación dolió porque se estaba sobrecargando. Intentaba eliminar una habilidad que la superaba. Su declaración debería funcionar entonces. Esto parece prometedor. Aún no puede estar del todo seguro. La peculiaridad del director era de alto nivel. ¿No? Como no iba dirigida a él. No se anulará. Pero si tocara al director, ¿volvería a pensar como un roedor y atacaría de dolor? ¿Lo mordería? La idea era graciosa. Esto es divertido. ¿Chico? ¿Tienes idea de lo que está pasando aquí? Pregunta a Aizawa. No. Dazai sonríe. Mejor guardarse esas cartas por ahora. Parecen no creerle. Inteligentes por su parte. Él tampoco le creería. ¿Debemos continuar con el interrogatorio? La pasante que está junto al detective habla por primera vez. Parece muy confundida. El detective suspira. Supongo que sí. Tendremos que confiar en que no mienta. Como en un buen interrogatorio a la antigua. No mentiré siempre y cuando me dejes ver a Chibi después de esto. Muy bien, dice el detective con un suspiro. ¿Participaste en la tortura y muerte de Uwabami? Sí. Esto era obvio para todos los presentes en la sala. ¿Por qué la mataste? Porque eso es lo que me ordenaron mis superiores. Eso es lo que Chuya habría dicho. ¿También te ordenaron torturarla a ella? Ah. ¿Cómo habría respondido Chibi a esto? Teniendo en cuenta la limitación de su peculiaridad de detección de la verdad. Seguramente habría respondido algo como: en realidad no. Los altos mandos dieron la orden. Pero el estratega decidió que la tortura era la mejor idea. Ah. Se alegra de que su peculiaridad para detectar la verdad no funcione con él. Por el tic en la ceja del becario. Supo que había acertado de pleno. ¿Puedes nombrar al alto cargo y al estratega? No. Lo siento. El detective suspira como si lo esperara. ¿Cuándo te uniste a la mafia portuaria? ¿Oficialmente? Hace aproximadamente un año. Cuando lo hizo Chibi. ¿Qué quieres decir con oficialmente? He estado involucrado con la mafia durante mucho tiempo. Él ve que el héroe de la eliminación parece perturbado. El héroe lo oculta. Por supuesto. Pero Dazai es bueno leyendo a la gente. ¿Cuánto tiempo? Ah, Dazai duda si mentir o decir la verdad. Quizá la verdad despierte más lástima. Pero no le gusta hablar de su vida. Sin embargo, Dazai no se arriesga innecesariamente. Así que mejor decir la verdad. Nací en la mafia, dice Dazai con voz suave.
Como si la información no fuera nada grave. ¿Qué quiere decir con haber nacido en la mafia? Pregunta el detective con vacilación. Me engendró una persona que ya formaba parte activa de la mafia. Dice Dazai lentamente. Como si le explicara un concepto a un niño. El detective se detiene un instante. Es padre. Dazai lo sabe por sus propias investigaciones. Aizawa es un profesor que siente un cariño especial por sus alumnos. Nesu es un director calculador. Esto fue demasiado fácil. Hubiera preferido preguntar esto con mi peculiaridad. Pero bueno. El detective suspira. Es extraño que no le pidan a Aizawa que desactive su habilidad para el interrogatorio. ¿Será que Aizawa simplemente no puede desactivarla durante tanto tiempo? ¿El tiempo suficiente para responder a la pregunta? ¡Qué gracioso! ¿Cómo supo del nombre, Keigo? El detective formula esta pregunta con expresión absolutamente seria. Dazai resopla. Contento de que el detector de la verdad no funcione. Me puse a husmear en los archivos de mi superior para obtener más información. Encontré un montón de trapos sucios sobre la HPSC. Takami Keigo era solo uno de los muchísimos nombres que aparecían. Pero lo anoté para mi misión. Pero no se lo digas a mi superior. Me haría la vida imposible. Dazai seguramente habría castigado severamente a sus subordinados si hubieran husmeado en sus archivos. La mafia portuaria tiene información comprometedora sobre la HPSC. Comillas, coma. Pregunta Nesu con cautela. ¿Algo así? Eran archivos gubernamentales robados. Y ya sabes lo desesperada que está tu HPSC por establecer una alianza con nuestro gobierno. Dejan escapar las cosas más estúpidas. La información permanece en la sala durante un rato. El silencio es denso mientras los oponentes de Dazai intentan asimilar la información que han recibido. Pasa un minuto. Y luego algo más. Nesu sonríe. Mirando a Dazai. Evaluándolo. Dazai-kun. ¿Sabes qué tipo de castigo te espera? Comillas, coma. Pregunta de repente. Dazai resopla. Nada peor que lo que me espera de vuelta en la mafia. De eso no hay duda. La sonrisa de Nesu se desvanece ante eso. El ambiente en la habitación se vuelve tenso. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunta a Aizawa con cautela. Dazai saca la lengua y no responde. Oye. Hirou-san. ¿Puedo intentar algo muy rápido? Este era el golpe final. La puntilla que había estado preparando con tanto esmero. ¿Qué es? Pregunta a Aizawa. Curioso a pesar de sí mismo. ¿Puedes intentar anular mi habilidad mientras yo anulo la tuya? Aizawa frunce el ceño y mira a Nesu para pedirle indicaciones. El director solo le hace un gesto con la mano para que siga adelante. Aizawa se acerca al chico. Inseguro. ¿Qué quieres que haga? Vale. Entonces. Usa la función de borrado conmigo y... Mientras lo haces. Toca mi mano. Aizawa tiene un mal presentimiento. Reúne la energía necesaria para activar el borrado. Preparándose mentalmente para el dolor. Fuerza los ojos para abrirlos. Activando el borrado. Y al mismo tiempo agarra la mano de Dazai. De repente. Un dolor cegador lo invade. Suelta el brazo del niño de un tirón y un grito ahogado. En vez de eso. Se lleva las manos a los ojos. Siente un líquido resbalando por su rostro. Un grito se le atraganta en la garganta mientras cae al suelo. Agarrándose la cara con desesperación. Tropezó y cayó al suelo. Oyendo vagamente al detective y al director llamándolo por su nombre. Sentía un dolor intenso. Cegador y concentrado alrededor de los ojos. Pasan los minutos. Quizá más. No lo sabe. Pero intenta abrir los ojos. Solo para volver a cerrarlos con fuerza. Apenas oye al director llamar a la recuperadora. Aprieta los dientes y se muerde los labios para reprimir el grito que le sube por la garganta. Más líquido. Espeso y viscoso. Le corre por la cara. Solo oye el zumbido en los oídos. No sabe cuánto tiempo dura. Pero espera. Casi retorciéndose en el sitio. Tras un largo rato. Siente una suavidad en la mejilla. Una suavidad familiar que reconoce gracias al don de Recovery Girl. Tarda un rato. Un rato desconcertante. En algún momento. Mientras sufría el dolor. Lo habían trasladado de la celda de Dazai. Pero Recovery Girl y el director no se separan de él. Y el detective no está lejos.
Siente que le invade un cansancio familiar. El mismo que le sigue después de una visita a la enfermería de la UA. Pasa más tiempo. Él está cada vez más seguro. Y finalmente logra abrir los ojos y ver a una preocupada chica en recuperación y a Nesu. Te estarás preguntando qué pasó. Comienza Nesu mientras Recovery Girl le trae agua. Aizawa se sentía demasiado desorientado para asentir. Pero estaba seguro de que Nesu lo había entendido. Siente que le pesan los párpados. Siente que está listo para dormir durante unos cuantos años más. E incluso algunos más. Cuando participaste en el experimento de ese chico, los capilares de tus ojos estallaron. Oh, eso es, aterrador. Si eso no era prueba de que las habilidades son más fuertes que las peculiaridades. No sabía que lo era. Nesu parecía indeciso. Como si estuviera tomando una decisión difícil. No podemos permitir que permanezcan en esta prisión. No los contendrá. Tampoco es algo positivo. Seguramente se callarán y, después de ver de lo que son capaces, lo superados que estamos, no recopilar información simplemente no es una opción. Esto también podría ser útil. Todos sabemos que la guerra se avecina. Aizawa hizo una mueca con la poca energía que le quedaba. La guerra se avecinaba. Era evidente para todos los héroes. Se manifestaba en la inquietud de Lampa. En los rumores de nuevas organizaciones. En el retiro de All Might y el caos que dejó a su paso. Aizawa asentiría con la cabeza si no estuviera tan cansado. Tampoco pueden volver a la mafia. Piensa a pesar de sí mismo. Recordando el comentario de Dazai. Ese chico es listo. El otro es fuerte. Increíblemente fuerte. Los dos, dice Sukauchi desde al lado de Aizawa. Debe de estar muy distraído si no se ha percatado de la presencia del detective. Sus habilidades. Podrían ser la clave. Nuestra carta para ganar esta guerra, dice Nesu con voz seria. Estos dos chicos. Aún tienen remedio. A pesar de sus defectos y errores. Los niños son moldeables. No podemos arriesgarnos a que se pudran en esta celda. Ni puedo permitir que sufran en el Centro de Investigación de la Salud Pública. Por crueles que sean sus acciones. Ningún niño debería sufrir una mutilación genital femenina. Aizawa mira a Nesu. Como preguntándole. ¿Qué propones entonces? Nesu sonríe con su sonrisa habitual. Pero esta vez con mucha más determinación. UA. Los traemos a UA. Ah. Eso había funcionado justo como esperaba. El intento de borrado de contrarrestar la anulación. Mientras estaba en contacto con ella. Había dado como resultado eso. Dazai casi sonríe. También habría funcionado únicamente con la habilidad de borrado. Cualquier otro Kirk que afectara a otros Kirks no habría funcionado en él. Sí habrían funcionado en Chuya. Pero no de esa manera. La aniquilación se había excedido en su intento por combatir lo que ya no era humano. Una batalla de anulación. Tal como él había esperado. Qué lástima que su peculiaridad fuera superada. Y peor aún para Aizawa. Ya que su don estaba ligado a su biología. Sus ojos estallaron en un rojo espantoso. Aizawa no se había dado cuenta. Estaba sufriendo. Pero Dazai sí. Después de todo había estado muy atento. Justo antes de que Eraserhead soltara su mano por el dolor y la conmoción. Dazai lo sintió. Lo que ya no era humano había vuelto a la normalidad. Es decir, el borrado había sido anulado. No lo habría podido saber si no lo hubiera estado buscando con muchísima atención. Pero Dazai siempre fue meticuloso en sus declaraciones y planes. Ah. Ese fue el último clavo en el ataúd que él esperaba clavar. No hacía falta ninguna otra prueba definitiva. Eso ya no era un caso de aniquilación humana. Era evidente. La carta de la lástima simplemente no funcionará muy bien cuando torturaron a Uwabami como lo hicieron. No cuando esta sociedad estaba llena de mocosos justicieros. Sí. Eraserhead era claramente comprensivo. Pero tanto él como el director anteponían la seguridad de sus alumnos a todo lo demás. Y la justicia a casi todo lo demás. Necesitaban que se les recordara lo fuera de su alcance. Lo profundamente desinformados que estaban y lo cerca que estaba su frágil sociedad del estallido social. Tenían que adaptarse a Dazai y Chuya. Les gustara o no.